Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas, mis amados, que el Señor les bendiga. Yo estoy muy contenta porque hoy estoy en compañía de una doctora que es mi amiga, mi hermana, y ustedes dirán, pero todas las doctoras que van allá son amigas y hermanas, pero sí, compartimos mucha parte de nuestra fe y de nuestro trabajo día a día, ¿verdad? Y es en compañía de la doctora Joanna Abreu. Joanna, cuéntanos un poco de ti, de tu especialidad. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante en nuestros días, pero antes de introducir el tema, háblanos un poco de ti y de lo que haces día a día. Hola Jenny, de verdad que es un placer estar aquí contigo y con todo tu público, y te agradezco muchísimo la invitación de poder compartir y hablar sobre un tema que nos apasiona a ambas, que es la salud. Y nada, muy agradecida de compartir con ustedes, y espero que sea un tiempo de mucho aprendizaje y que podamos ver un tópico importante en la salud oral. Amén. Así como ustedes han escuchado, la doctora Joanna Abreu es odontóloga, y hoy que estaremos hablando y compartiendo con todos ustedes sobre la salud oral en condiciones especiales como es la diabetes. Y la primera pregunta que te haría, Joanna, es, las personas con diabetes, cuando están fuera de control, vemos algo, al menos en las consultas, vemos muchos dientes flojos. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, realmente cuando tenemos un paciente diabético, y ciertamente los dientes flojos, es producido porque básicamente es una enfermedad periodontal. Cuando hablamos de periodontal, estamos hablando de los tejidos que ayudan a soportar el diente, dígase hueso, y ligamento periodontal y la encía. Entonces, cuando el paciente es diabético, debido a los cambios metabólicos que hay, y cuando no hay una diabetes controlada en conjunto con otras situaciones de salud, puede ser que el paciente necesite ir con más frecuencia al odontólogo o no tiene la instrucción adecuada para tener una higiene o un manejo adecuado en su situación de diabetes. Entonces se produce lo que entonces llamamos una periodontitis, que es de diferentes niveles, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y los dientes se flojan. Entonces se produce primero lo que es la gingivitis. Es un proceso que no inicia a corto plazo, sino es una enfermedad crónica que amerita, para llegar a que los dientes se flojen, esto amerita que haya pasado un tiempo para que el paciente llegue ahí, y es básicamente por esos dos factores, es decir, situaciones metabólicas, que el paciente no tiene su diabetes controlada, conjunto con puede ser un descuido o deficiencia en el manejo y el control, de tener su control adecuado en lo que es la higiene y el control odontológico. Se me ocurre preguntarte, ¿pudiera ser una caída de diente o un diente flojo en personas con diabetes agudo? O sea, como yo lo tenía bien y de repente se flojó y se desconectó. Bueno, no sucede de repente. No sucede así. No, va sucediendo, va dando signos. El paciente va sintiendo un poquito de dolor, va sintiendo una ligera movilidad, un sangrado. Casi siempre está acompañado de otras situaciones. O sea, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Mi a menos que sea un trauma, sí, porque un trauma abulsionó el diente. Con diabetes, y entonces, o no. Claro. Con diabetes o no, salió. Pero no, es un proceso que amerita, que conlleva tiempo para que lleguemos ahí. Mi pregunta intencional es porque a veces las personas con diabetes dicen, no, doctora, yo me comí algo y se me subió el azúcar y me pasó tal cosa. Lo vemos en otras condiciones, pero tenía la curiosidad de si pudiera ocurrir un evento agudo o desmontar esa posibilidad. O sea, que podemos tener esas situaciones de prevención. Se puede prevenir un diente una vez inicia esa dehiscencia o ese desplegamiento o este movimiento dental en las personas con diabetes. ¿Pudiéramos revertirlo en cierto punto? Aunque sé que eso va a depender del estadio, como tú has mencionado, pero háblanos un poquitito de eso. Sí, definitivamente, Jenny. Y yo me río porque es un tema que nos apasiona. En ese sentido, a nivel metabólico, tú tienes mucho más que decirnos en ese sentido. Pero sí, puede ser totalmente prevenible. En conjunto, conlleva un trabajo multidisciplinario, porque el paciente debe tener una diabetes controlada, e igual debe tener una salud oral
en control y que vaya periódicamente a su odontólogo. Por eso es la insistencia de nosotros los profesionales de salud en que el paciente pueda acudir a hacer una consulta preventiva. Sobre todo estos pacientes con enfermedades sistémicas, que no se descuiden, que puedan ir y hacer las preguntas, hacerse los tratamientos adecuados en este sentido para prevenir una situación como esta, que ya es totalmente irreversible. Cuando el diente llega a una movilidad, a un diente flojo tipo 3, con una pérdida ósea significativa, entonces ahí no hay mucho que hacer. Aunque en salud oral y la salud contemporánea de hoy, en el área específicamente de odontología y periodoncia, que no es necesariamente el área que más podría abarcar, pero sí hay muchas alternativas de cirugías periodontales, de injertos óseos que se hace cirugía donde se le ponga el injerto óseo, se le pone plasma, se le pone una membrana, cosa de que poder ver cómo podríamos regenerar y recuperar esa dentición que está en un estado de riesgo. Excelente. Tú mencionaste algo interesante y es la importancia de los chequeos. Yo como diabetóloga tenemos un ritmo de consultas a una persona con diabetes. En el diagnóstico, pues uno lo manda a nefrología, a cardiología, psicología para que nos ayude en la aceptación de la enfermedad, adherencia al tratamiento, nutrición para control de peso, control de otros riesgos cardiovasculares. Pero me llama la atención, ¿cómo tú recomiendas entonces el seguimiento odontológico para una persona con diabetes? Excelente. Bueno, el seguimiento odontológico para una persona con diabetes debe ser primero una consulta inicial para nosotros ver la condición del paciente general, su condición de salud oral a nivel integral. Entonces ahí los primeros pasos que vamos a hacer con un paciente diabético o no es el proceso de profilaxis. Hacer la profilaxis del lugar en pacientes diabéticos muy posiblemente o no. Nosotros hacemos limpiezas más profundas si lo amerita, o sea, sea con ultrasonido, de manera que podamos eliminar toda posibilidad de placa dental, sarro dental, que son los elementos externos, la condición externa primordial, por lo que un diente y ambiental puede empezar, y el tejido de soporte del diente, el que es el periodonto, a tener situaciones ya de signos de gingivitis y movilidad. Entonces, es importante esa consulta, ese chequeo, y que se hagan los tratamientos adecuados, no solamente a nivel del periodonto, con las profilaxis que puede conllevar un paciente, dependiendo de la condición que tenga ese paciente, va a meritar un tratamiento control, quizás no de una profilaxis y ya, sino, tal como te dije, la profilaxis combinada de curetajes periodontales. Eso duele. Que no. Me suena a dolor ya. No podemos llevar de eso, nada de dolor. ¿Cuándo se va a inventar una máquina que no tenga sonido? Sí, lo hay, todo eso lo hay. Ay, tengo mucho que no voy a nada moderno entonces. No, definitivamente. Hay equipos de ultrasonido. Okay. Incluso láser. Lo único que quizás aquí en este pedacito de tierra en el que vivimos, todavía no tenemos abundancia de láser, pero sí ya lo hay. Pero sí tenemos el ultrasonido, que es un equipo que es básico y esencial para la odontología del día de hoy, inclusive para las profilaxis más sencillas, para poder eliminar y hacer un diagnóstico, una profilaxis adecuada. Incluso para mí es tan importante esa primera profilaxis en el paciente, porque es donde nosotros, la primera relación que empezamos a tener, nosotros como profesionales de la salud, con los dientes en sí, y podemos hurgar y buscar y revisar, y cosas que no vemos en el diagnóstico per se. Sí encontramos hallazgos ya cuando comenzamos a hacer una profilaxis y dependiendo el nivel de profundidad. Aparte del diente flojo, en las personas con diabetes, ¿hay otras complicaciones que se vean más comunes en esta población? Bueno, sí, básicamente tiene que ver mucho con las encías, sea gingivitis, periodontitis. Algo muy importante y que nos cuesta un poquito de trabajo que los pacientes con diabetes puedan entender, cuando se van a hacer tratamientos
quirúrgicos o tratamientos que son más invasivos, por lo general hay un protocolo que debemos seguir con esos pacientes ya diabéticos y necesariamente tienen que tener, no necesariamente para hacer la profilaxis y un tratamiento control, pero sí ya para tratamientos más invasivos. Nosotros solicitamos al paciente, enviamos al paciente a que vaya a su especialista y nos deje saber cómo está su estado de salud para poder seguir al siguiente tratamiento. Y muchas veces los pacientes, a veces de confianza o no, que no, doctora, yo tengo mi diabetes controlada. Sí, yo estoy segura, yo tengo un dolor de muela ahora mismo, de ese diente flojo. Yo lo que necesito es que me extraigan esa pieza o que me saquen ese diente, esa muela. Y necesariamente amerita un proceso, un protocolo donde nosotros tenemos que saber que ese paciente metabólicamente está a nivel de su glucosa bastante controlada para proceder a esos tratamientos más y más invasivos. Dígase, procesos quirúrgicos, sea simple o complejo, implantes, por ejemplo. Una buena pregunta, Jenny, me la podría hacer yo misma ahora. Sí, por favor. ¿Podrían los pacientes diabéticos hacerse implantes dentales? Sí, siempre sí, la tenía resguardada esa preguntita. Perdona, sí, pero no, gracias por traerla. Entonces, y definitivamente, siempre que un paciente está sistémicamente controlado, sea con una diabetes, un paciente diabético o un paciente hipertenso, podemos acudir a hacer esos tratamientos más invasivos, teniendo todas las medidas preventivas y siempre con una terapia antibiótica profiláctica. Claro. Que eso es un protocolo básico para nosotros, el personal de salud, que tenemos que saber. ¿Hay algún tipo de implante específico o que tú recomiendas más para las personas con diabetes o no? Eso va a depender mucho de la condición. Me fui a un tema tal vez muy lejos. Sí, un poco profundo, pero básicamente los implantes que tenemos hoy en día son implantes, tenemos muchas diversidad de marcas, pero básicamente si son implantes de casas comerciales aprobadas por la FDA. Es la calidad, ¿no? Es la calidad. Y ya la planificación del implante depende de la calidad de hueso, ¿verdad? Y de esa estructura de soporte óseo que tenga el paciente, porque uno de los retos que tenemos en odontología y en salud oral, específicamente con los pacientes diabéticos y otros pacientes, en este tipo de tratamiento, que ya lo trajimos a colación, que son los implantes, es el hueso, la calidad de hueso y otros elementos, que ya eso tendríamos otro tema. Yo sé que me he ido por diabetes, tal vez por mi expertise y mi pasión. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿esta misma consideración y protocolos lo tendríamos en cuenta en cualquier otra enfermedad sistémica? Por ejemplo, hipertensos. Sí, claro, definitivamente. No sé, tal vez alguna enfermedad autoinmune, un lupus, sí, ¿verdad? O sea, ese cuidado antes de, porque igual son enfermedades sistémicas. Sí. ¿O hay alguna condición más especial o diferente en la que tú envíes o que en general se envíe por algún problema odontológico particular en alguna condición? Aunque entiendo que, por ejemplo, tal vez el que tenga que ver con algo invasivo, tal vez tenga que identificarse alguna enfermedad asociada a su coagulación, ¿verdad? Ese proceso se agota. Sí, bueno, definitivamente todos los pacientes, inclusive sean diagnosticados con alguna enfermedad sistémica, es protocolar nosotros enviarlo a hacer una evaluación. Si es un paciente que tiene alguna situación, no importa cuál, cardiovascular, hipertensión, hipotensión, arritmia, taquicardia, lo preferible lo indicado es que cuando vamos a hacer, ojo con esto es específicamente cuando se va a hacer tratamientos más invasivos, procesos quirúrgicos que tengamos que intervenir al paciente de una manera más especializada. Entonces mandamos a hacer, de por sí tenemos un protocolo, nosotros que mandamos a hacer el hemograma, inclusive no importa si el paciente tiene algún problema o situación de salud sistémica. Hemograma, glicemia, TPT, que son los niveles TP, que son los niveles de coagulación en sangre que tenga ese paciente, que me pueda decir a mí si puede intervenirlo quirúrgicamente. Entonces, pero
lo mandamos al especialista de rigor. O sea, si el Así paciente... que no se sienta mal, ni que se desespere, que me voy de viaje y que tengo todo que lo quitarme contrario, esto. Jenny, todo lo contrario. Un paciente que llega a consulta, no importa la rapidez, lo que sea, y va donde un especialista, un doctor en salud, donde un odontólogo a hacerse cualquier procedimiento y es más invasivo y no pide nada de esto, entonces debo decirle que tenga una alerta, que debe tener la alerta. Claro. Sí, nada de tratamiento más invasivo lo debemos hacer de manera acelerada y rápida sin tener todo lo que deberíamos tener. No es porque queremos ponerle las cosas más difíciles al paciente, sino precisamente es por proteger la salud del paciente. Una vez nosotros tenemos todos los elementos para nosotros de diagnóstico, para poder irnos a un tratamiento más invasivo, por ejemplo, sus analíticas, sus estudios especializados, para saber cómo está la situación anatómica, todo son elementos de diagnóstico que nosotros necesitamos para ir a un tratamiento mucho más seguro, más preciso, y así sabemos los niveles de complicaciones que puede haber en ese sentido. Así que es totalmente un procedimiento normal, rutinario, y que el paciente debe asumir con responsabilidad también. Porque nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de cuidar del paciente, de su salud integral. Entonces el paciente debe también asumir su compromiso como paciente de irse a un proceso quirúrgico que sepamos que está todo controlado y está todo normal, todo bien. Excelente. A raíz de esa secuencia lógica de consultas o de seguimientos, tú me contabas la profilaxia y por lo tanto la evaluación odontológica en personas con diabetes o no. Se recomienda entonces, claro, va a depender de la condición, eso lo vimos bien en lo que explicabas, pero regular, si no tuviera ninguna complicación, fuera que cada 3 meses, cada 6 meses, hablan un poco de esa frecuencia. 2 veces al año, cada 6 meses es lo indicado para cualquier paciente, para cualquier persona, ir al odontólogo a hacerse su consulta de control y su profilaxis control. Nosotros, por ejemplo, somos bien rigurosos, incluso tenemos un sistema donde automáticamente ponemos el paciente que va hoy a hacerse su profilaxis, le damos un botón y ese paciente está puesto para los 6 meses. Eso es ayudando un poquito a que el paciente pueda recordarlo. Su limpieza control cada 6 meses, que es lo que nos permite prevenir cualquier otra situación. Ver si algo ha cambiado, si hay algún riesgo de que venga alguna condición o algo agregado. Definitivamente, perdón, la enfermedad, o sea, diabetes es una condición sistémica y obviamente va a afectar todo el cuerpo, toda la economía. Por eso es importante verificar en todos los lugares donde llega sangre y esa sangre está cargada de azúcares tóxica y por lo tanto tal vez esa es una de las razones por la que las encías se vean más afectadas en los casos de una diabetes fuera de control. Y ojo, aunque estamos hablando de diabetes en general, nos referimos a todo tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, otro tipo de diabetes. Claro, aunque en la mujer embarazada las consideraciones de tal vez de tratamiento cambian. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ya entraríamos al tema de los pacientes con situaciones de diabetes en estado de embarazo. Definitivamente, siempre a todos los pacientes, incluyendo los pacientes en estado de embarazo, vamos a recomendar esa consulta odontológica preventiva. No hay forma de y que profiláctica. Cuando hablamos de profiláctica es eso. Si ese paciente o esa paciente específicamente que está embarazada en una condición y tiene diabetes, con más razón debe ir al odontólogo para saber sus necesidades de salud en ese momento. Y entonces, a partir de que podemos hacer esa evaluación, ver cuáles son las necesidades más urgentes de esa paciente o simplemente hacer la limpieza de rutina, los asuntos control. Y si necesitaría y ya tiene un problema, ese problema periodontal está más avanzado, entonces no hay tratamientos justamente con esos equipos que te hablé que no necesariamente sean tan invasivos. Se puede totalmente hacer un tratamiento control, de profilaxis control en esa paciente y de hecho hay que hacerlo. O sea,
y ayuda mucho. Va a ayudarles mucho a las mujeres embarazadas que aparte de su estado de embarazo, tienen alguna condición de diabetes, y en esa condición de diabetes no sabemos si presenta, es esa consulta odontológica lo que nos va a decir ese estado. Y si amerita algún tratamiento, hay alternativas bastante inocuas o bastante nobles de tratamiento que podemos hacer a esa paciente sin necesidad de que tenga riesgo. Exacto, esa es una de las dudas. Tal vez la mujer embarazada en general con cualquier condición está llena tal vez de algunas angustias porque tal vez no es su área de expertise, y pudiera estar pensando de que uno de estos productos que se utilizan para la limpieza o para cualquier tipo de extracción pueda ser dañino para el bebé o para ella misma o las dos personas, ¿verdad? No, nada que tenga que ver con tratamientos preventivos, profilácticos, que tengan que ver con profilaxis, limpieza, y esos tratamientos como rutinarios va a producir ningún tipo de riesgo a la paciente. Siempre debemos saber que una paciente con estado de embarazo, sus meses de riesgo mayor son el primer trimestre. Exacto. Y el último trimestre de embarazo. Entonces, pero eso no quita que la paciente deba acudir, es necesario inclusive que pueda ir al odontólogo inmediatamente. Esa sea una de las consultas que agende en su cuidado de prenatal. Atención, mujer embarazada. Sí, definitivamente. Y la verdad que prevenir a tiempo es la mejor medicina. Entonces, este es un llamado que hemos compartido casi en todas las condiciones que hemos presentado, y que el Señor nos ha llamado pues a la prudencia, ¿verdad? A reconocer el expertise que el Señor ha permitido en otras personas. Entonces, hablemos de algo más. Una curiosidad que tengo con respecto a esos tratamientos adicionales y modernos que tenemos y quiero enfocarme tal vez en personas con diabetes. El blanqueamiento dental en personas con diabetes, ¿agrega algún riesgo? ¿Hay alguno diferente? Siempre me llama la atención este tema en general con diabetes o no, pero es una de las preguntas que me han hecho en algunas de las consultas y quiero, externarlas aquí. Bueno, definitivamente muy buena pregunta, muy interesante. Pacientes con diabéticos que quieran hacerse procedimientos estéticos, por ejemplo, uno de esos procedimientos estéticos es el blanqueamiento, siempre y cuando tengamos controlada y teniendo una salud a nivel de ese todo el sistema del periodonto, que es, vuelvo y les repito, el periodonto no es más todos la encía, el hueso, el ligamento periodontal, que es una estructura muy importante. Si está el paciente en salud en sus encías, en el tejido, no tiene ninguna contraindicación, siempre y cuando el paciente esté controlado. Inclusive, no necesariamente tenemos que mandar al paciente a hacer un proceso previo con su especialista para hacerse un blanqueamiento dental. No, es básicamente a nivel específicamente dental, que podamos hacer una evaluación, ¿verdad?, exhaustiva, bien consciente, y que el paciente esté en salud. Básicamente, y para que me puedan entender mejor, que sus encías estén saludables. Bien. Una vez sus encías estén saludables, entre otras cosas, porque no me puedo quedar ahí solamente Jenny, hay en el tratamiento de blanqueamiento en sentido general. Como todo tratamiento, nosotros debemos evaluar otras cosas en el paciente. Por ejemplo, un paciente que no tenga sensibilidad. Hay condiciones que nosotros necesitamos tener y evaluar en cualquier paciente para que pueda ser un candidato a hacerse el blanqueamiento dental. Excelente, o sea que vamos a evaluar otras cosas, no solamente la condición de su salud, porque sea diabético, sino hay otros elementos en el caso de los tratamientos de blanqueamiento. Luz verde para hacernos tratamiento. Bueno, no tengo diabetes, pero para las personas con diabetes que nos están escuchando o cualquier otra condición, ¿verdad?, que sea sistémica o tipo hipertensión o cualquier otra condición que incluya tal vez un tratamiento para toda la vida. Sabemos que bien tratada y en control podemos hacer todos estos procedimientos estéticos o preventivos o de tratamiento bien estructurado con odontología. Entonces, en vano sería de nosotros hablar aquí de odontología y con la doctora Johanna Abreu sin preguntarle dónde localizarla, Johanna, dónde las personas que nos están viendo y nos están escuchando
pudiera entonces contactarte? Bueno, actualmente tenemos un centro que está ubicado aquí en el distrito, específicamente en el sector de la urbanización Fernández Julieta. Está muy próximo a la Churchill y a la John F. Kennedy, en esa zona ahí. Ahí estamos para servirles. ¿Cómo se llama el centro, Johanna, para que la gente vaya buscando los teléfonos y eso? Bueno, estamos a la orden en odontología estética y especialidades, doctora Johanna Abreu. Ya ustedes saben. Sí, ahí sí. estamos. ¿Ibas a decir otra cosa más? Bueno, que estábamos ubicados en la zona oriental, pero bien, ahora estamos concentrados aquí. Pero sí, porque no se puede con tantas cosas. Bueno, mis hermanos, invitarles a todos ustedes que si nos están viendo a través de YouTube de Radio Eternidad, a su programa Salud Integral, les puedas dar me gusta, que comparta este contenido, que te suscribas para que puedas recibir esta y otras informaciones y te mantengas al día con todos estos temas de prevención. Darles las gracias a Johanna Abreu por estar con nosotros, por su tiempo, y a ustedes las gracias por estar en sintonía con nosotros. Johanna, queda el compromiso de volverte a ver aquí con algún otro tema de prevención en odontología, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a darte las gracias, Jenny. He pasado un tiempo muy bueno aquí. Me gusta hablar del tema que es mi pasión, la salud oral. Y nada, estoy a la orden para cuando quieras invitarme en otros temas y otros tópicos. Ya lo dijo. Y espero que de verdad que haya sido de mucha ayuda para cada uno de los que puedan, ¿verdad?, puntualizar y ver el programa. Nos la robaremos y la tendremos por aquí. Que el Señor les bendiga, mis amados, y que tengan un feliz resto del día. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.